Resumen imposible. Un intento de ordenar las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2 de la tarde, 24 minutos, mientras ustedes nos dejan un like, un comentario, nosotros vamos avanzando en lo que sucede en la Argentina, por supuesto en el mundo, y hablando de las cosas que pasan, hace nada más, hace muy poquitito, renunció Lavagna, así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de muchos conflictos gremiales en puerta que vale la pena posarse sobre ellos y contar un poco de qué se trata. Vamos a estar hablando, por supuesto, de economía. Vamos a estar hablando de la reforma laboral y, por supuesto, todas estas cuestiones que van a estar acá presentes en el resumen. Mientras, como decíamos ustedes, nos dejan un like, un me gusta, un comentario y nosotros avanzamos. Efectivamente, la primera noticia, la que se produjo hace instantes nada más, renunció Marco Lavagna al INDEC. Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección del Instituto de Estadísticas y Censos, según anunciaron fuentes del organismo. La renuncia se da a poco después de la puesta en marcha de una nueva canasta para medir inflación que empezó a aplicarse este mes y que va a empezar a reflejarse cuando se conozcan los números de enero. Vamos a decir que era una nueva metodología, digamos, con otros ponderadores un poco más cercanos a la realidad, que se supone que el INDEC tenía preparado hace 2 años y que fue pisado por este gobierno durante un tiempo con la anuencia también del propio titular del INDEC, de Marco Lavagna, que bueno, ahora renuncia. Vamos a ver qué es lo que le explicaba lo que explicaba Luis Majul al respecto. A ver. Dice muy cerca de la oficina del presidente que Marco Lavagna quería aplicar el nuevo índice ya mismo y que el gobierno consideraba que el nuevo índice se debe empezar a aplicar cuando el gobierno termine su política de retiro de subsidios y las tarifas no impacten tanto en el índice de inflación. ¿Se entiende? Sí, Juliana. se entiende porque además el nuevo índice lo que iba a hacer era darle más peso a los servicios, así que tiene mucho sentido lo que decís. Bueno, el nuevo índice que le va a dar mucho más peso a los servicios es desde el punto de vista técnico correcto. Pero el gobierno quiere que empiece a funcionar una vez que los aumentos de tarifas pasen a un nivel, yo les diría, no sé si casi cero, pero tendiente a cero. Qué raro lo que está explicando, ¿no? Porque se supone que ya a partir de ahora está aplicado en la nueva ponderación, digamos, del IPC. Eso había informado el propio INDEC, o sea, Sí, que claro. el índice empezaba a regir a partir de ahora, de enero, que es lo que se está midiendo, o sea, se acaba de terminar de medir, Sí. se van a procesar los datos y el 15 se publica la inflación de enero. A no ser que Majul nos esté dando una noticia que es que No van a aplicar el nuevo método, digamos, de contabilizar, digamos, de ponderar, por ejemplo, el tema de los servicios. Bueno, sería Es bueno raro también esto, que además de su un poco esquiva, polémica actuación como titular del INDEC de Marco Lavagna, Sí. que salga a aclarar, a hablar de esto. Marco Lavagna, recordemos, puesto ahí por sugerencia de Sergio Massa en el gobierno anterior, ¿no? Y que quedó en esta función también en el gobierno de Javier Milei, que bastante poco habló siempre, digamos, ¿no? Sí. Es un señor muy asiduo, No, bueno, pero declarante. se supone que también el titular del INDEC antes tenía consultoras, daba notas, Lavagna. Se supone que el titular del INDEC debe hablar por sus estadísticas y no debe dar declaraciones. Ahora que no está más, y más teniendo en cuenta si el rumor que corre el propio vocero del gobierno es que renunció porque quería aplicar demasiado rápido un índice que él mismo anunció que ya se estaba aplicando, debería salir aclarado. Sí, la verdad es sumamente extraño. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Vamos a cambiar de tema. Decíamos que hay muchos conflictos gremiales a los que prestarle atención. En este caso vamos a hablar de los trenes. Atención, atención, que el jueves habrá un nuevo paro de trenes.
La Fraternidad anunció un paro de 24 horas para este jueves para todas las líneas de transporte de pasajeros y cargas de la Argentina, una medida de fuerza que apunta a presionar por una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente en el contexto inflacionario actual. Vamos a ver qué es lo que decía Maturano en Radio Espléndido. Maturano, secretario. Que ahora tengo en línea Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, porque como parte del malestar social por los sueldos pisados, están estudiando alguna medida de fuerza. Omar Graña te habla, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Va a haber paro de trenes? Así es, hoy lo vamos a comunicar a las 11 de la mañana, va a pasar el comunicado. Para el día jueves 25 por 24 horas en todo el país. O sea, este jueves paro de trenes. Este paro. Sí, el jueves vamos a realizar la medida de protesta. Ustedes son los choferes de las locomotoras, o sea que no pueden circular los trenes si ustedes no laburan, va. Sí, conductores de trenes decimos, ¿no? No solamente locomotoras, sino trenes eléctricos y coches fría. Claro. ¿Y qué les dice el gobierno? Porque han tenido alguna negociación, conciliación obligatoria, seguramente. No tuvimos conciliación. Las conciliaciones obligatorias vinieron el otro día porque nosotros trabajábamos a 30 kilómetros por hora y nos aplicaron una conciliación obligatoria que no corresponde. Era por falta de seguridad y todavía seguimos con la falta de seguridad. Acá hay una falta de seguridad, una desidia por parte del gobierno hacia la empresa, tratando, no sé si de bajarle precio, o como le baja precio a todo, ¿no? Bueno, hay que decir que no son la excepción, ¿no? Los conductores de trenes, en el caso de paritarias, están yendo todas las paritarias a la baja, ¿no? Hace algunos días hablábamos también de lo que se habían arreglado en otros gremios y están en 1,5. Nadie supera el 2%, pero realmente es así y bueno, eso hace que finalmente se termine comiendo el poder adquisitivo, ¿no? Que los salarios no solamente no le ganen a la inflación, sino que cada vez sirva para menos. En este contexto, además en el que estamos arrancando un mes con un montón de subas, incluyendo las nuevas tarifas de... Sí, sin subsidios. Sin subsidios, que van a tener un golpe muy fuerte en el bolsillo, sobre todo en la clase media baja y en la clase media, que está siendo muy golpeada también. Sí, de hecho, el primer informe que hizo, viste que saca el informe es el Banco Central, trimestrales, qué sé yo, sobre el estado monetario, qué sé yo, ya advirtió, que lo sacaron la semana pasada, que la inflación del año, no de ahora, de los primeros meses, qué sé yo, va a ser por todo esto, digamos, va a ser muy jodido de bajar, de que esté por abajo del 2%, por esto, que hablaban de esta nueva medición por la que aparentemente resolvió Lavagna, pero bueno, sumado a esto de lo que decías, de lo que van a subir los servicios y la ponderación que van a tener en el nuevo índice. La previsión del gobierno, que está reflejada en el presupuesto 2026, es muy optimista, con el tema de la baja de la inflación, y me parece que se van a quedar... No, pero sí, 10,1 es nada. Muy atrás. Hablando de conflictos gremiales, vamos a hablar de los nuevos despidos en el Hospital Posadas. Este viernes se conocieron los despidos de 84 trabajadores y trabajadoras de ese hospital. Estamos hablando de enfermeras, de personal médico y de laboratorio y del sector de vigilancia, que fueron cesanteados, entre otros rubros de trabajadores y trabajadoras que quedaron afuera. Lo que está advirtiendo el gremio, que lo que viene sucediendo en el Posadas no es un hecho aislado, sino una política deliberada del gobierno que busca naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización laboral como forma de disciplinamiento, ¿no? de esos trabajos. Y además advirtieron el grave impacto que tendría en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que asista durante la internación debido a la falta de personal. Y algo bastante parecido está ocurriendo, que lo contábamos también la semana pasada, en el Garraham, con un montón
montón de trabajadores y trabajadoras que tenían contratos, que se les vencían esos contratos, cuando estamos hablando de que han renunciado en el último tiempo, desde que comenzó el conflicto con el Garraham, aproximadamente más de 200 médicos, Sí. y profesionales en general de ahí del Garraham, y en ese contexto, dejar afuera a más de 70 personas que estaban contratadas, bueno, esto deja un hueco enorme, más allá de la cantidad de gente que se queda sin laburo, por supuesto. Sí, claro, pero cada vez es más son dos difícil. cuestiones paralelas. Claro, digamos. claro, hace que para el resto sea también cada vez más difícil laburar en el propio hospital. Sí, básicamente, porque además están absolutamente sobrecargados. Hablemos también del conflicto con los yerbateros, que están anunciando el cese de las cosechas por los precios bajos. El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector de la yerba mate, claro, y anunció un cese total de cosechas ante la falta de respuestas oficiales y el deterioro de rentabilidad. El dirigente denunció que los precios que paga la industria están muy por debajo de los costos reales. Según detalló, el costo de producción es de 435 pesos por kilo, mientras que las industrias ofrecen 180 pesos o 200 pesos en el mejor de los casos, con pagos a 180 días. Y también apuntó contra los cambios de las reglas de importación, que permiten, por supuesto, el ingreso de productos de menor calidad y precios más bajos que compiten empaquetados como si fueran yerba argentina. Conflicto entonces con los yerbateros también ahí en puerta. Y mientras tanto, la ANMAT anunció que habilita la importación de equipos médicos usados y reacondicionados en la Argentina. Esta es la nueva polémica del día, señoras y señores, lo anunció Adorni y, bueno, según el organismo, esta medida busca simplificar y modernizar la importación de productos médicos usados. No estamos hablando de jeringas o gasas, ¿no? No. Okay. Imagino que estamos No, hablando de ok. maquinaria, ¿no? Ok, menos mal. Usados y reacondicionados en la Argentina. Hay muchos que hoy le escribían a Adorni, decía, bueno, como pasó con los F-16, con los aviones que trajeron, Sí. que no tienen repuesto acá, entonces no los pueden, entonces están arrumbados en un hangar porque no los pueden usar. Bueno, vamos a ver, ojalá que no suceda esto. Este esquema lo que hace básicamente es introducir un margen de discrecionalidad que podría generar desigualdades en la calidad del equipamiento disponible en distintos centros de salud. Esto es lo que están advirtiendo los profesionales, o sea, va a ser bastante complejo. El nuevo régimen establece 3 modalidades de importación: equipos reacondicionados en el exterior, dispositivos usados que no requieren reacondicionamiento y equipos usados que serán reacondicionados dentro del país. Por otra parte, también la documentación exigida se va a ajustar según el tipo de producto y su historial de uso, lo que implica un control diferenciado que no siempre garantiza uniformidad en los estándares de seguridad. Esto es lo que se advierte desde distintos ámbitos profesionales a la hora de tener en cuenta lo que puede llegar a significar esta apertura máquinas, básicamente importación sí. de elementos médicos que se puedan traer acá a la Argentina usados, equipamientos, no me salía la palabra. Ahí vamos. Bueno, seguramente con el correr de los días vamos a tener más voces que se empiezan a levantar en cuanto a esto, porque acaba de suceder hace un ratito nada más, durante la mañana lo anunciaba también el ministro Adorni. La realidad paralela del gobierno. Cambiamos de tema. Este fin de semana Milei y Sturzenegger publicaron una nota de opinión en Infobae. No me ¿Qué digas que nota? se la perdieron. No me digas que se la perdieron con esa fotaza. Ay, citando Alcides. No la dejes ir, pero claro, él pasa de Maquiavelo a Sí, no Alcides citemos más a sin nadie escala. de 2 años, por Deje favor. de citar, señor presidente, deje de citar. ¿Pero por qué lo cité? Porque es Violeta. Porque es Violeta como En la- el artículo, el presidente y el ministro aseguraron que sin el efecto del riesgo Cuca, la economía habría crecido. Empezamos con estos potenciales que son bárbaros.
Casi 7% en el 2025 en vez de 4,4%. Ah, sí, ya que lo encuentro con Es 4 que, dudoso. es que teníamos el efecto cuca residual que parece que hizo mucho daño. Y no solo era el coso de la... ¿Cómo es? El monetario. ¿El coso monetario? No era el era rezago monetario. El rezago monetario, no sé si era eso, el rezago monetario o lo que dejó el tendal que dejaron los cucas. Pero es un rezago monetario cuca, el riesgo cuca y el rezago monetario. Son dos cosas distintas. Desconozco. Como Bruno Díaz y Batman. Y Batman. No lo sé, la verdad que no sé. Por suerte no estoy en la cabeza de ellos. También señalaron que el año pasado hubo un intento destituyente con leyes. Eso es bárbaro. Bueno, destituyente con leyes. sí, bueno, que es lo que... ¿Cómo va a ser algo destituyente con leyes votadas en un congreso? Sí. No lo del Congreso. Sí es verdad que hubo... hay un punto en el que todo lo contaba, bueno, Mati lo ha contado acá, todos vimos la movida que hizo Schiaretti, qué sé yo, que son parte de las acusaciones que le hace Coso a Roca, que Schiaretti fue candidato porque supuestamente para estar en la línea sucesoria. Había un grupo que estaba agitando un poco. Bueno, pero mientras tanto se votaban leyes, que eran las que le molestan mucho a Milei, y él dijo un intento destituyente con leyes que violentaban el equilibrio fiscal o que buscaban defender privilegios, ¿no? De eso está hablando. Entonces ahí me resulta una especie de contrasentido, ¿no? Algo destituyente votado en un Congreso que también democráticamente fue elegido, fue votado por la misma gente que lo eligió a él. Además, sostuvieron que Argentina pulverizó el derecho a la propiedad y eso evitó la inversión, el bienestar y las posibilidades de crecimiento a largo plazo. Es un notón, chicos, así que van y lo buscan, lo leen, que es bárbaro, no saben, la van a pasar súper bien. ¿Habló de la casta, Sturzenegger? Habló de todo, vayan a leerlo, pero vamos a dejarlo hasta ahí lo vamos a dejar. Mientras tanto, otro de los integrantes y, bueno, nada, de los protegidos por Milei, que es Toto Caputo, le dio una nota hoy a Eduardo Feynman. Dijo un montón de cosas. Entre ellas dijo que el problema no es que la gente pierda su trabajo, sino que no consiga más trabajo. Ah, sí, interesante eso. Es una buena deducción. Cuando se refirió a la industria textil de Argentina, que es una de las más perjudicadas claramente, y se le preguntó por eso, Caputo dijo que en todos los países la gente pierde su trabajo. Bueno, tenemos que generar mayor competencia para que haya mejores productos, arremetió el Toto Caputo, que vamos a escuchar lo que decía un poco más extenso. Argentina es un país que, por ejemplo, si vas a la industria textil, tema hilados, puede competir tranquilamente, porque el hilado es algodón y energía. O sea, que podemos ser súper competitivos. Después, lo que es confección, sí, es más difícil, porque confección competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada, y a todos los países se les hace muy difícil competir. Bueno, otros van a competir por diseño, pero en líneas generales nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos, y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa. Entonces, esos son los famosos, como digo, mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para el que se quede sin trabajo consiga. Ese es el punto. Hay que, digamos, en todos los países, digamos, la gente pierde su trabajo. El problema no es ese. El problema es si no consigue. Entonces nosotros tenemos que generar trabajo y, como digo siempre, generar mayor competencia para que haya mejores productos a mejores precios. Algunas de las otras cosas que dijo el Toto Caputo, yo las voy a leer. Después vamos a escuchar otro pedacito más. Déjame un segundo saludar la vuelta a esta emisora de Pesky porque escucho el de Feynman y no puedo no pensar en él. Es verdad. Además de Navarro, hoy volvió Pesky, la nueva reincorporación del Destape. Sí, es verdad. Bienvenido, querido Francisco Pesky. Dijo Toto Caputo: si se van a indignar por demás, bajen ahora el volumen. Bájenlo. ¿Qué pasó? Bájenlo. Dijo: nosotros trabajamos para los jubilados y para los que menos tienen. No, ¿cómo? Pero si no... Bueno, por eso. Pero tampoco podemos hacer magia. Dijo, además, que el modelo anterior
favorecía a los que más tenían. Y dijo que el gobierno bajó la pobreza casi 20 puntos y también nos pidió a todos nosotros paciencia. Vamos a escuchar una partecita más de la entrevista que le dio hoy a Eduardo Feynman cuando sostuvo que cierran y abren empresas porque confían en el gobierno. ¿Cuántos meses más le pide paciencia a un jubilado? Nos escuchan millones. Bueno, de vuelta, o sea, nosotros trabajamos para para los jubilados y para los que menos tienen. Pensá que el modelo anterior, Eduardo, favorecía ¿a quién? A los que más tenían. Por algo cada vez la brecha era más grande y la pobreza llegó al 57%. Nosotros, estos son números oficiales, o sea, hemos bajado la pobreza casi 20 puntos. Entonces salieron más de 13 millones de argentinos de la pobreza. En términos de dólares, las jubilaciones crecieron fuertemente y tampoco se puede hacer magia. Digamos, es lo que hemos heredado y se evitó una crisis fenomenal y todo se está recomponiendo. Esto es un tema que lleva tiempo. Como diría el presidente, Roma no se construyó en un día. Entonces, sí, les pedimos, como a toda la sociedad, paciencia porque estamos por el camino correcto. Creo que ellos lo saben, lo demostraron en las urnas, saben que hoy hay al frente un presidente que tiene la convicción y la vocación, y recién Alec hablaba de la diferencia de por qué esta vez es diferente. Yo lo digo siempre, esta vez ¿por qué es diferente? Porque es la primera vez que hay un presidente que ha tomado la decisión política de tener orden macroeconómico. Bueno, ¿quieren decir algo? Lo dijo todo y sobre todo está utilizando y muchísimo la palabra digamos, ¿no? Yo voy a lo importante, me parece que hay casi una cuestión de contagio, efectivamente. Sí, la verdad que le copió todo, porque antes él era más bien apocado, Toto Caputo, ¿se acuerda? Cuando le mandó el papelito a Gabriela Cerruti diciendo que tiene hijas, que lo traten bien, que tiene hijas chicas. Sí, bueno, ahora se volvió canchero, agresivo y dice digamos. Bueno, así está la cosa. Vamos a cambiar de tema. Lamentablemente vamos a tener que hablar nuevamente de los incendios en la Patagonia que están recrudeciendo. Habíamos anticipado que se venían días en cuanto a lo climático muy fuleros porque iba a haber mucho viento y poca humedad. Esto hace que evidentemente los fuegos se sigan avivando o reavivando en algunos casos. Y otra de las cosas de las que veníamos hablando la semana pasada tenía que ver con esta emergencia ígnea que había decretado el gobierno nacional, evidentemente porque no quedaban demasiadas alternativas cuando se vio el contraste de un Milei subiendo arriba del escenario, bailando y cantando, mientras la Patagonia se prendía fuego. Evidentemente esto llegó a... Habrá que ver qué, el focus group, lo que sea, que hizo que reaccionaran muy rápido en relación a eso. Pero decíamos, ojo, que hay que ver, y creo que lo decías vos, Gerard. Sí. Hay que ver, porque una cosa es lo que firman, lo que dicen, lo que decretan y qué sé yo, y después hay que ver y hay que seguir de cerca si efectivamente ese dinero, que eran más de 100.000 millones de pesos para diferentes asociaciones de bomberos, se iban a enviar. Bueno, finalmente salió a aclarar el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, algunas declaraciones que hizo durante este fin de semana, que la transferencia de fondos que anunció Nación todavía no llegó. Recordamos que desde Chubut están reportando que no se trata de una ayuda adicional, que esto lo venimos remarcando, sino que corresponde a una deuda que el gobierno tenía durante el 2025. Deuda que se conformó a través de que el gobierno nacional no giró la guita que se saca de un porcentaje de los impuestos que se pagan, de los seguros, de las casas y de los autos, van a parar a este fondo que el gobierno nacional
tiene que derivar. Esa guita se la morfaron, casi el 50%. ¿Te acordás que lo contamos la semana pasada, Gaby? Que yo decía, digamos, esto es literal que se chorearon la plata de los bomberos. Bueno, ahora apareció esa plata junto con la primera cuota de lo que sería la de este año, y eso es la guita que lo aclararon. No solo lo de Chubut, vi lo de Trelew, vi varias asociaciones de bomberos distintas aclarando esto, que el Estado no está poniendo un peso extra. Que esto es una recaudación que va directo, es como la plata que le va para el Inca del porcentaje de las entradas de cine. Vendidas, son asignaciones específicas que tienen un destino también especificado. Claro, que la pagamos, básicamente la pagamos nosotros. Cuando vos pagás un seguro de auto, cuando pagás un seguro de vivienda, hay un porcentaje chiquito que va a parar hasta a este fondo que después el Estado tiene que repartir, claramente. Bueno, eso es lo que no venía sucediendo. Por eso hacen la salvedad y remarcan que se trata del cumplimiento de esta ley que menciona Jera, que es la número 25054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998. La transferencia actual entonces corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio del 2025, debido a que durante este año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes. Esto aclararon y comentaron que el remanente del año pasado no había sido pagado oportunamente. Ahora, qué cansador, ¿no? Además de tener que estar peleando contra los incendios en la Patagonia, que tengan que salir las propias asociaciones de bomberos a aclarar que esto no es dinero extra, que el Estado argentino no está poniendo un peso por encima de lo que ya estaba asignado. Realmente debe ser... te debe dar mucha bronca, mucha impotencia, ¿no? Tener que salir a aclarar esto. Sí, angustia también, ¿no? Porque la verdad, con todo lo que está pasando, que ya es bastante angustiante, sobre todo para la gente que vive ahí, pero para la gente que está poniendo el cuerpo, como los bomberos, para tratar de apaciguar un poco esta tragedia, y sin embargo tienen que salir a aclarar estas cuestiones. Alguien que habló también es José Glinsky, diputado de UP por Chubut, que viene elaborando bastante en temas de digamos, proyectos de ley para la emergencia ígnea, que finalmente, bueno, después fueron, ¿se acuerdan, no? Que lo habíamos contado, que se le había presentado a Nacho Torres y dijo, no es momento de carancheo político, etcétera. Bueno, habló José Glinsky también contra el decreto de necesidad de urgencia por la emergencia ígnea. Y la respuesta del gobierno nacional, ¿qué me puedes decir de todo? No, a ver, la respuesta del gobierno nacional es pésima, diría que es indolente. No hay una respuesta concreta y real. De hecho, el DNU que publicaron el otro día con la emergencia es un DNU vacío, es una caja burocrática que habilita de alguna manera la llegada de fondos a las provincias, pero es absolutamente inespecífico, no habla de montos, no habla de destino, no complejiza, digamos, no entiende sobre lo que está ocurriendo en la zona. Probablemente uno de los peores incendios que yo por lo menos tenga registro en nuestra provincia, porque además se inició muy temprano, y esto decían los especialistas, en general incendios de estas características son de mitad del verano hacia adelante, pero la realidad es que hay una cantidad de combustible en la región, producto de la falta de tareas de prevención, sumado al cambio climático, las altas temperaturas y una sequía, pero que también es inédita, ¿no? Bueno, claro. Y no queremos dejar de mencionar qué es lo que está pasando ahora en las últimas horas y lo que ocurrió el fin de semana puntualmente con los incendios. Durante este fin de semana el fuego avanzó y de una forma realmente dramática, muchos dicen sin freno, alimentado por las fuertes ráfagas de viento, como contábamos recién, que incluso obligaron a los brigadistas a replegarse, a tener que suspender las tareas porque se les venían encima las llamas. También tuvieron que ser cortadas las rutas provincial 71. Aquí hace un retiro estábamos viendo nuevas imágenes y realmente es desolador. Tuvieron que cortar la ruta 71, que está cerca del cruce con la 40, y también tuvieron que suspender el tránsito en la ruta 15 porque el fuego estaba
avanzando hacia ahí. Hoy, lunes, puntualmente, los brigadistas retomaron su trabajo. El tránsito fue restablecido en algunos sectores. El fuego ya arrasó en ese lugar puntual con 50.000 hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en Puerto Patriada hace un mes y en el Parque Nacional Los Alerces, que tuvo origen en diciembre pasado. Es decir, todo circunscripto a esa región, es decir, lo que empezó en Patriada, en Puerto Patriada, y el fuego del Parque Los Alerces, ya van 50.000 hectáreas. Por supuesto que cuando uno cuenta el resto de la Patagonia, donde mencionábamos que La Pampa es uno de los lugares más perjudicados también por el tema de los incendios. Poco estamos hablando de eso. Sí. Y una cosa más, que finalmente en el decreto que decíamos habían dejado a Santa Cruz afuera, no entendíamos por qué, hoy lo sumaron. Sí, también es parte de la ignorancia, como se está moviendo el fuego, y es evidente cómo se está moviendo, como todos los brigadistas que escuchamos hablan de cómo se mueve el fuego con el viento, qué sé yo. Dejar una provincia que está en el medio de toda la Patagonia, digamos, afuera de esta emergencia, es una locura. Es una estupidez que lo tuvieron que corregir en el mismo fin de semana. Tal cual. Bien, y la última información, siempre tratamos de ver cómo sigue la salud de nuestro querido Pablo Grillo. Hay más novedades. Pablo Grillo volvió a su casa para pasar algunos días después de 10 meses de estar hospitalizado. Hay una publicación en Instagram donde lo vemos a Fabián Grillo y a Pablo abrazándose. La familia dijo: verlo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Nuestra alegría exige justicia, porque el reclamo de justicia no cesa, obviamente. No solamente quién fue el responsable material, junto con la fuerza que lo contiene, sino también los responsables políticos. Pero no deja de ser una buena noticia que nos alegra, que nos llena el alma verlo a Pablo Grillo volver a su casa, aunque sea por un rato, como dijo Fabián, para vivir, para respirar un poco de normalidad. Hasta acá la información nacional. Vamos a ver qué pasa en el mundo, Ori. Te cuento, Gaby, que el genocidio continúa en la Franja de Gaza. Este sábado, las fuerzas aéreas israelíes volvieron a bombardear el enclave palestino. Atacaron campos de refugiados, atacaron tiendas de campaña donde se refugiaban familias desplazadas. Al menos 32 personas fueron asesinadas, entre ellas 6 niños y niñas. Desde que comenzó el supuesto alto el fuego, el pasado 10 de octubre, el 10 de octubre del año pasado, Israel mató a más de 500 palestinas y palestinos en Gaza. O sea que de alto el fuego solo quedó el nombre. Para la población palestina, el fuego nunca se detuvo. Lo que sí consiguió, por cierto, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, fue otra cosa. Fue, por ejemplo, achicar la ventana mediática que se había abierto en la segunda mitad del año pasado, con bastante dificultad. Logró también ofrecerle a la comunidad internacional una excusa para mirar hacia otro lado. Logró en definitiva interrumpir el proceso de denuncia que empezaba a consolidarse, ¿no? La sensación en la segunda mitad del año pasado es que se estaba generando una suerte de clímax para empujar, tomar sanciones concretas, ponerle fin a este genocidio. Bueno, estamos viendo que el anuncio del alto el fuego lo que ha permitido, lamentablemente, es todo eso que les estoy contando ahora, y estamos en pantalla compartiendo imágenes de un papá buscando a sus hijos debajo de los escombros. Esto sigue sucediendo en Gaza. Mientras tanto, mientras el horror continúa en la Franja de Gaza, también se intensifica la violencia en Cisjordania ocupada. La violencia a manos de colonos y a manos de las propias fuerzas israelíes, con niveles que nunca se había visto antes. Fíjate, por ejemplo, son terribles estas imágenes que estamos compartiendo. Fíjate, por ejemplo, el mensaje de Philip Lazzarini, que es el titular de la UNRWA. Decía, en las últimas horas, en las redes sociales, la guerra silenciosa y poco divulgada, niveles récord de violencia en la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023. Más de 1.000 palestinos, casi una cuarta parte de ellos niños, han sido asesinados.
¿sí? Mensajes resumiendo la situación, publicado, compartido por el titular de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Los ataques de los colonos israelíes, dice él, continúan sin cesar y las comunidades palestinas se ven constantemente intimidadas y desarraigadas. No faltan videos, Gaby, circulando en las redes sociales demostrando, señalando un nivel de violencia inusitado contra efectivamente las y los palestinos que viven en esa parte, lo que debería ser el Estado palestino y que se llama Cisjordania ocupada, porque está ocupada por las fuerzas israelíes de ocupación, que podemos llamar de ocupación en este caso. Mediáticamente a nivel mundial bajó un poco la visibilización que tiene este genocidio. Sigue teniendo repercusión porque da la sensación de que se aprovecha un poco esta cuestión y le están dando, sí, en este último tiempo da la sensación de que hubo un recrudecimiento, ¿no? Claro, es lo que a mí me parece que en la segunda mitad del año pasado, con la flotilla, con una serie, digamos, de movilizaciones de alcance global, con el pronunciamiento de algunos dirigentes líderes también de alcance internacional, hubo como un principio de algo que no alcanza, lo estamos explicando, lo estamos mostrando también con imágenes, lo estamos diciendo con palabras, pero hubo como la sensación de que se iba consolidando cierta respuesta, algo un poquito más contundente frente a ese nivel de horror. Pero efectivamente el anuncio de un falso acuerdo de paz, que es lo que hizo Donald Trump, el acuerdo de un falso alto el fuego, le permitió a la comunidad internacional volver al lugar que siempre ha ocupado desde el inicio de ese genocidio, que es o el silencio o la complicidad. Y de Cisjordania casi no se habla, es como que da si Gaza ha quedado en segundo plano en las noticias por también las operaciones militares que pretende tomar Donald Trump contra Groenlandia, contra Irán, etcétera. Imagínate dónde ha quedado Cisjordania, que nunca ha logrado ser portada de los diarios. Bueno, a un quinto suelo. Lo que Israel no logró todavía desactivar, al menos no por completo, es la movilización popular. Se siguen viendo, no con tal vez la misma dimensión, pero en algunos lugares del mundo, movilizaciones contundentes. El 29 de enero pasado, por ejemplo, se cumplieron 2 años de la llamada de Hind Rajab. ¿Se acuerdan de esa chiquita palestina de 5 años de edad que estaba atrapada en un auto bajo fuego israelí, pidiendo ayuda a la Cruz Roja mientras las fuerzas israelíes seguían disparando más de 350 veces? Es un caso que tuvo muchísima trascendencia por lo doloroso, lo terrible y lo paradigmático también del caso de una niña que efectivamente murió a manos de las fuerzas israelíes. Bueno, en el aniversario de su asesinato le rindieron homenaje en una playa de Barcelona. Es un ejemplo que traje entre muchos otros ejemplos. Ahí en esa playa fueron desplegando un retrato inmenso de ella. Estuvo también presente su mamá, que vamos a escuchar ahora. Drawing a name that neither the sea nor time can erase, Hind Rajab. Hind Rajab is not just a child. Today, Hind represents all the children of God. Si esa madre puede, Gaby, cualquiera de nosotros puede tomar la palabra, ¿no? Muchas preguntas a veces y falsas dicotomías nos planteamos desde los medios de comunicación, la política. Esta madre, aún con todo el dolor, el padecimiento, el duelo que está atravesando, agarra el micrófono para tratar de impulsar algo que vaya más allá de su experiencia personal. No les voy a leer todo el discurso, pero un fragmento. Los niños de Gaza, dijo ella, no piden lástima, piden su derecho a vivir, a dormir sin miedo, a jugar sin bombas, a crecer solo para crecer. Desde acá, desde el mar, le digo al mundo, si el dibujo de Hind en la arena puede desaparecer, su sangre en sus conciencias no puede hacerlo. Si los cuerpos de los niños son enterrados bajo los escombros, sus nombres perseguirán su silencio. Gracias por elegir la humanidad. Gracias por estar con Gaza, con sus niños, con Hind Rajab, mi hija.
tu hija, la hija de cada alma libre. Hoy dibujamos a Hind en la arena, mañana debemos dibujar la justicia en este mundo. No olviden Gaza, no abandonen a sus niños, no permitan que el nombre de Hind se convierta solo en un recuerdo. Te propongo ahora, Gaby, cambiar sin transición posible, por supuesto. Dejamos Gaza por ahora y volvemos a la región. Les quiero contar un par de cosas. Primero, decirle que Costa Rica eligió este domingo, hubo elecciones presidenciales. Sí, lo vimos. El oficialismo obtuvo un respaldo contundente. Laura Fernández, de 39 años de edad, será la próxima presidenta del país, lo que significa ella es una continuidad del gobierno conservador de Rodrigo Chávez con un modelo de mano dura directamente inspirado en Nayib Bukele. De hecho, muchos ya la bautizan la Nayib Bukele de Costa Rica. De hecho, fue Bukele el primero en felicitarla. De Costa Rica le vamos a dar a Costa Rica más lugar en otro momento. Ahora les quiero contar sobre Cuba, porque primero fue Venezuela y ahora Cuba. Según Donald Trump, Estados Unidos ya inició conversaciones con las autoridades de la isla. Un anuncio que llega apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva clave. La semana pasada, Donald Trump declaró a Cuba, lo hemos comentado en esta mesa, como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, que es el comodín que viene utilizando Donald Trump para justificar cualquier tipo de avanzada de injerencia, de intervención militar en territorios extranjeros. Esa orden habilita también aranceles contra cualquier país que envíe petróleo a la isla. Claramente el objetivo es asfixiar. Al mismo tiempo, Trump sigue insistiendo en que Cuba es una nación fallida, un país incapaz de sobrevivir por sus propios medios. La contradicción, bueno, es bastante evidente. ¿Cuánto daño real, Gaby, puede representar para Estados Unidos una isla que tiene apenas el 1% de su superficie, poco más de 10 millones de habitantes, y a que además, según dice el propio Trump, está al borde del colapso? ¿Cuánto daño le puede hacer a la seguridad estadounidense? Bueno, en el tablero regional sabemos que no se puede trata quedar de eso. Claramente. Además, una isla bloqueada hace 1500 años, no sé cuánto hace que está bloqueada Cuba. Sí, absolutamente. Hace 60 años, un bloqueo constante. Hoy escuchaba a algunos periodistas de medios de ahí de Cuba que contaban que la situación realmente es muy compleja, muy compleja. Tengo un amigo, un periodista que estuvo 3 semanas en Cuba, acaba de volver la semana pasada y efectivamente están logrando su objetivo en eso de asfixiar a la isla. Si ahora además logran impedir la llegada de petróleo, las consecuencias podrían ser desastrosas, en primer lugar, no por el gobierno y las autoridades de Cuba, sino para la población en general, empezando por ahí. Y ahora efectivamente que Estados Unidos tomó el control del petróleo en Venezuela, ya no tiene esa fuente de suministro. Por eso en ese tablero regional muy convulsionado, intervenido totalmente por la Casa Blanca, México queda directamente interpelado. Estamos hablando de un país que mantiene una relación histórica con Cuba. No importa, de hecho, el signo político de derecha, de izquierda, ningún presidente mexicano rompió ese vínculo. Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México enviará ayuda humanitaria a Cuba. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla. Pero mientras tanto pues vamos a enviar otros
productos que son indispensables para el Ayuda pueblo cubano. humanitaria, envío de petróleo, negociaciones diplomáticas que tienen realmente que ver con esa orden ejecutiva que firmó y sacó Donald Trump la semana pasada. Pero bueno, nuevamente Claudia Sheinbaum, decíamos el otro día, después de la publicación, después de que se diera a conocer la orden ejecutiva de Trump, que no sabíamos bien qué es lo que iba a poder hacer Claudia Sheinbaum, ¿no? Frente a esa situación. Bueno, este domingo reiterando que por ahora no cambia nada, pero sí están abiertos los canales de comunicación y negociación para que el petróleo de una manera u otra le llegue a la isla. Y ahora les propongo que terminemos en Estados Unidos, en Minnesota, para ser exacto, donde la desescalada prometida, o mejor dicho, fingida, después del asesinato de Alex Pretty, el enfermero, bueno, ejecutado con 10 disparos por la espalda. Esa promesa entonces nunca se hizo realidad, nunca se materializó cuando el llamado zar de las fronteras, Tom Homan, tomó el relevo de Greg Bovino, a quien le gusta mucho vestirse como si fuera de un ejército de alguno de esos regímenes fascistas del pasado, claro, o nazi, efectivamente. Tomó, bueno, al frente, cuando se puso al frente del operativo, la pregunta que nos hacíamos desde acá es: ¿cambio de política o apenas un cambio de nombres y de figuritas en esa estrategia? Por ahora, la respuesta es bastante evidente, Gaby: cambió algo para que no cambie nada. Las redadas continúan, los arrestos de manifestantes también. En los últimos días fueron detenidos también 2 periodistas, fueron deportados otros 2 niños. Lo que sí hay algo interesante de observar, que es cómo se vienen organizando los vecinos en Minneapolis, ¿no? Desde hace casi 2 meses resisten frente al despliegue de esos 3.000 agentes del ICE. Hay protestas permanentes, cuadrillas vecinales que monitorean los movimientos de los agentes, redes de distribución de comida para aquellas familias que ya no salen de su casa por temor a ser detenidas. Graban, y por eso hemos compartido 1000 veces videos acá, graban con sus celulares. Parece poca cosa, pero no, hay que estar físicamente presentes, grabar, efectivamente, registrar procedimientos, pruebas. Gracias a ese registro, que es un registro ciudadano, podríamos decir, hoy se sabe que agentes del ICE y de la patrulla fronteriza mataron a tiros a 2 ciudadanos estadounidenses. Gracias a esos registros se sabe también que le dispararon en la pierna a un ciudadano venezolano. También se sabe sobre la detención de Liam, ese chico de 5 años que los agentes del ICE intentaron usar como una especie de carnada, anzuelo, para llegar hasta su familia, que tenía ese gorro, lo hemos visto en las imágenes, con, me parece que era Lilo Stitch, ¿no? De la película, algún dibujo infantil. Sí. En todo caso, bueno, este sábado finalmente, y estas son las imágenes que estamos compartiendo, un juez federal ordenó su liberación. O sea que la movilización popular no puede con todo, pero puede con algunas cosas. Los artistas también se están movilizando. Más temprano, en el inicio del programa, hablábamos de Bruce Springsteen, que hizo una aparición sorpresa, además de grabar, ¿no?, una canción dedicada directamente a las calles de Minnesota. Estuvo presente, a ver si compartimos un poquito las imágenes ahora de Bruce, que está cantando en un acto organizado. A ver, lo podemos escuchar también. Bueno, gente que se toma el tiempo, que podría también no hacerlo. Bruce Springsteen tiene una canción muy famosa que se llama The Streets of Philadelphia. Exacto. Que fue la banda de sonido de una película también, ¿no? Las calles de Filadelfia, sí, justamente se llama así, y ahora evidentemente fue más o menos por el mismo lado, pero son las calles de... Además de grabar la canción, se trasladó él, bueno, nada, para participar de ese acto benéfico para recaudar fondos para la familia justamente de Rene Wood y Alex Pretty, que fueron asesinados a manos de los agentes del ICE. Y se está convirtiendo en una suerte de himno para ese movimiento, que es un movimiento de resistencia ciudadano.
Él suele tener como compromisos de orden político, está como muy comprometido en general, no se guarda sus ideas para él mismo. No, además sí, siempre está involucrado políticamente, es demócrata, confeso. Sí, pero hizo algunas, tuvo participaciones, digamos, dentro de las diferentes campañas políticas a lo largo de los años. Sí, es abiertamente una voz política, digamos, dentro de el mundo artístico. Así es. Anoche también, y terminamos con este ejemplo, en la ceremonia de los Grammy, en el escenario se transformó en una suerte también de tribuna política. En este caso hubo muchas palabras en contra de los agentes del ICE, la política migratoria de Donald Trump, pero vamos a escuchar en este caso un fragmento de lo que dijo Bad Bunny. I'm gonna say, eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Bad Bunny, que ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos. Él también aprovechó el escenario para denunciar la gestión, la política de persecución de Donald Trump. En este caso decía fuera ICE, es ahí donde escuchamos todos esos aplausos. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, porque en inglés en Estados Unidos le dicen alien a los inmigrantes, ¿no? Somos humanos y somos estadounidenses. Así que artistas participando de esa movilización, dándole un poquito más de músculo todavía a lo que es, primero y antes que nada, una movilización popular. Muy bien, hasta acá la información nacional, internacional, mientras aparece el QR en pantalla. ¿Para qué? Para que ustedes hagan como que sacan una foto, como Bad Bunny, debe tener más fotos, pero háganlo ustedes ahora. Y ahí les va a aparecer un link. Es básicamente escanear el QR. En el link hacen clic y de esa manera nos van a tener como medio favorito en su celular. Se les va a desplegar toda una cosa bárbara. Así que siempre la recomendación es que tengan Al Destape en su celular para que se puedan enterar de todo. Maldita suerte.